Nuestro invitado de hoy es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y una eminencia en la obra de Federico García Lorca y su relación con las artes plásticas. Ha publicado varios libros sobre el tema y ha tenido y tiene infinidad de artículos y obras colectivas. Hoy les quiero presentar a todos ustedes, y además es un placer, créanme que es un placer, a don José Luis Plaza Chillón. Bienvenido. Bien hallado. Un placer, José Luis, que te hayas hecho tantos kilómetros para estar con nosotros. Estoy encantado y te agradezco por anticipo la invitación a estar aquí en tu programa que sigo muy a menudo. Muchas gracias. ¿Qué es para ti la docencia, dado que eres profesor universitario? Sí, bueno, universitario y también de secundaria, ¿no? Y bachillerato. Bueno, la docencia ha sido, y lo sigue siendo todavía, mi vida. Es mi vida profesional, es a lo que quise dedicarme desde el principio. Cuando era un estudiante en el instituto, yo tenía clarísimo que quería ser, no sé si profesor, pero relacionado con el mundo de la historia del arte, de la literatura, y eso vas abocado a ser docente sí o sí, ¿no? Y realmente empecé joven y empecé feliz. Las cosas últimamente se han complicado, ¿no? Por cuestiones ajenas realmente a la docencia, a la burocracia y tal, pero sigue siendo una profesión bellísima. O sea, está claro por la forma en que hablas que eres un docente vocacional. Sí, es lo que antiguamente y todavía se llama docente vocacional, o sea, estoy ahí porque quise y porque quiero, ¿no? Que en ello estoy. Podría estar jubilado, sin embargo, sigo adelante. Creo que tengo un deber para con la sociedad, sobre todo para con mis alumnos y alumnas, ¿no? Que creo que no quiero pecar de soberbio, pero creo que están en buenas manos y yo soy feliz con ellos. No tanto con lo que rodea fuera pero con mis alumnos soy realmente feliz. Sin embargo, José Luis, las nuevas generaciones dicen que son más conflictivas para la docencia, ¿no? De todo hay, de todo hay. Lo bueno de ser docente, ¿no? Es que pasa el tiempo y tú te encuentras siempre a los alumnos con la misma edad. Tú eres un año más viejo, pero los alumnos siempre tienen, pues eso, 16, 17, 18, 19 años, y eso es muy bueno porque te hacen estar al día de lo que pasa. Ha cambiado, evidentemente ha cambiado, pero nos intentamos adaptar. Ahora, bueno, las nuevas tecnologías han trastocado todo, para bien, pero también para mal. Entonces, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. A mí, yo que soy bastante analógico, no me queda otro remedio que adaptarme, ¿no? Pero, por otra parte, bueno, tampoco la rechazo y, de hecho, muchas veces pues pido ayuda a ellos que están más puestos en algunas cuestiones y en otras no tanto, ¿no? Ellos tienen otros intereses, sobre todo los adolescentes, ¿no? Pero vamos, ahí estamos, al pie del cañón, trabajando a día. Es algo que se puede comprobar cada día y es que cuando uno está con gente más joven que uno mismo, se adapta y se convierte en un joven más. Por supuesto, y además es lo bueno, ¿no? Porque me hacen llegar pues eso, sus inquietudes, sus preocupaciones, que luego analizando en el fondo eran las mismas que teníamos nosotros, pero en otro tiempo, ¿no? Y en otro contexto histórico. En esencia es lo mismo, lo que pasa es que ahora lo digital, o sea, las redes sociales, todo este mundo realmente con un talante totalitario casi, lo dominan todo, en el que estamos todos inmersos también, ¿no? Yo el primero, ¿no? Y esa es la lucha también con el alumnado, ¿no? En general, ¿no? José Luis, ¿la universidad es el lugar ideal para la investigación? Se supone que sí, pero no tiene por qué ser. De hecho, yo hago más investigación hecho ajena casi a la universidad que en la universidad. Se supone que para eso está, ¿no? Y que deben de facilitarte las cosas. Yo no me puedo quejar, yo empecé investigando en la universidad, ahí hice mi tesis doctoral y he seguido y sigo vinculado a un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, a 2 proyectos I+D de la Complutense, o sea, que no paro, ¿no? Sí, o sea, que estoy inmerso constantemente en ello, sí. Sí que es ideal, sí.
Sí, o sea, tiene esa parte, sobre todo en España, porque fuera de la universidad, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales a la que yo me debo, pues es muy difícil. Las experimentales pues ya puedes hacerlo por lo privado, hay laboratorios, hay empresas, pero en la docencia, o sea, en la investigación de ciencias sociales, historia, literatura, arte, que es a la que nos dedicamos nosotros, pues tiene que ser la universidad. Es muy difícil. Eres, lo decía al principio, un erudito en el conocimiento de la figura de Federico García Lorca, pero si tuvieras que simplificarlo, ¿qué es lo que más te atrae de este escritor? Uy, Federico es como, ya forma parte de mí, ¿no? O sea, es como un hermano, o sea, lo ves como alguien de tu familia cuando pasas tanto tiempo. ¿Qué me atrae de Lorca? Bueno, esto ya llevo 40 años dedicándome a su estudio, a su trabajo, a su investigación, a su obra. Realmente todo, no sabría qué decirte, ¿no? Yo me he dedicado más, como has dicho al principio, a analizar la relación con las artes plásticas. Sí. Pero bueno, eso me ha llevado a conocer toda su obra, que conocer toda su obra es imposible, es inabarcable. Es un escritor que muere con 38 años y es muy prolífico. De hecho, la mayoría de su obra llamada inédita de juventud, pues es muy poco conocida, ¿no? Pero es que cualquier aspecto de su obra me fascina, ¿no? Cualquier aspecto, sobre todo su poesía, pero es que en Lorca todo es poesía. El teatro es poesía, su dibujo es poesía, su vocación musical también tiene ese talante poético. Lorca es un artista que traspasa, o sea, va más allá. Yo, mis viajes por el mundo que lo he ido buscando siempre y lo he encontrado. Me refiero real, ¿no? Yo, la primera vez que estuve en Irán, no podía imaginar que Lorca era tan venerado y tan querido. Y después lo he entendido, claro, porque ahí entendí la universalidad, ¿no? De encontrarte en cualquier país más lejano o supuestamente de lo español y encontrártelo y la gente que lo ame y que lo intente entender. Y no es un poeta fácil, ¿eh? Esta banalización a la que últimamente se le está sometiendo y que yo soy bastante crítico y la que me aparte, no le está haciendo nada bien porque está redundando en el topicazo, ¿no? de Lorca, de la muerte, que también, por supuesto, esa parte biográfica es fundamental, es muy vinculada a la obra, pero sinceramente es la que quizás menos me interese, ¿no? Porque está el Lorca vivo, que es su propia obra. Es evidente, José Luis, que Federico García Lorca tiene vigencia aún en estos tiempos, ¿no? Pero puede condicionar el presente y el futuro dentro de las artes. ¿Condicionar en qué sentido? Condicionar si es importante lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. No, desde luego, por supuesto, o sea, Lorca es universal, entonces es un clásico moderno, como ya se dice actualmente, ¿no? Entonces siempre va a estar vigente. Los temas a tratar pues son los tópicos de la tradición, el amor, la muerte, la lucha contra el poderoso. O sea, son temas que desde Homero, desde Sófocles hasta la actualidad están ahí, pero no va a caducar. O sea, no es un poeta, no es un escritor, ni una figura que vaya a caducar, ¿no? Estará siempre presente. De hecho, hay obras que se adelantan a su tiempo, ¿no? El público, o Así que pasen 5 años, o el guión cinematográfico Viaje a la Luna, son obras que ya cuando él las escribe está hablando de un futuro. De hecho, él mismo dice que estas obras que he escrito ahora no se van a entender, tiene que llegar a su momento, ¿no? Él era muy evidencial, o sea, era un poeta vidente, ¿no? Él sabía muy bien lo que estaba escribiendo y creo que sabía que dejaba un legado para la posteridad. Estoy completamente seguro. ¿Tú crees que se le está haciendo justicia? Creo que sí, sí, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, se le ha hecho justicia, pero hay que seguir haciéndosela. Hay que seguir, pero sobre todo hay que seguir leyéndolo, que es lo que la gente no hace. Claro, ¿no? Y que además supongo que es la única forma de comprenderlo, porque como hay tantas opiniones en uno y en otro sentido, claro, ¿verdad? Ese es el problema, el tema de la politización. No me gustaría entrar mucho en ese tema. Es un poeta nuestro, es nuestro, murió por esto o por otro. Eso ha creado realmente un conflicto, ¿no? De apropiación indebida por un bando y por otro. Me da igual. Lorca perdura. Todos conocemos su muerte,
sobre todo hay mucho que decir, o bastante que decir sobre su muerte, su desgraciada muerte e injusta inexplicable en un ser tan bondadoso que además que emanaba luz, o sea, ¿a quién iba a hacer daño Lorca, no? Ya lo decía Machado en la famosa entrevista del 39, en aquella revista de Hora de España, antes de morir, ¿no? Cuando le preguntan, ¿por qué mataron a Lorca? ¿O podía Lorca haberse salvado? Y dice, claro, simplemente habrá que haberle dicho a los del Fascio que Lorca era un poeta completamente inocuo, que era, pues eso, un niño, ¿no? Sin embargo, bueno, la muerte le llegó como una víctima más de la guerra civil. Lo que pasa, claro, que es un símbolo, pero yo creo que tiene que ser un símbolo reconciliador para todos. De unión. De unión, totalmente. Has estudiado también la implicación de los pintores en el mundo del figurismo y la escenografía teatral, ¿verdad? Sí, ese es un tema que me apasiona además. Es un tema que, que de alguna manera me siento pionero, ¿no? De hecho, yo quería hacer primero una tesis doctoral, me acuerdo que hablaba con mi director de tesis, y quería hablar sobre el figurismo de vanguardia en España y tal. Lo que pasa es que luego el figurismo y la escenografía, ¿no? Fui acotándolo poco a poco y lo reduje porque era inabarcable a Lorca. Y allá empecé a trabajar Lorca, ¿no? O sea, la implicación de con Lorca trabajaron los mejores pintores y escenógrafos de su tiempo, ¿no? Desde su puesta en escena de obras teatrales, sus estrenos teatrales, hasta La Barraca, ¿no? Donde, bueno, pues grandes artistas pues trabajaron para hacer escenografía y figurines que se llevaron a cabo durante su vida, ¿no? Y que en eso fue pionero. Ese concepto que él mama muy pronto, cuando él pudo contemplar junto con Manuel de Falla en el año 1917, cuando recalan los ballets rusos de Diaghilev a Granada y montan aquella parafernalia en el patio de los Leones, ¿no? Ese Sherezade, ¿no? Con esos figurines maravillosos, así quedó impactado, ¿no? Y a partir de ahí, cuando él vuelve a verlos en Madrid, cuando él hace su primera obra, El Maleficio de la Mariposa, cuando la pone en escena, él cuenta con los mejores pintores del teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra, ¿no? Y esa idea de los ballets rusos, esa idea de imbricar lo plástico con la danza, con lo musical, esa idea que además deriva de lo alemán, de Wagner y digamos el total teatro o el arte total, ¿no? Es Lorca el que Federico García Lorca el que lo lleva. Es el pionero, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cualquiera de sus obras, La Zapatera Prodigiosa o Mariana Pineda, están pensadas de ese tipo, o sea, la música, la pintura, la danza, todo unido, todo aunado, ¿no? Eso es en la época era modernidad absoluta, pura y dura, sí. José Luis, ¿qué es el homoerotismo en el arte? El homoerotismo en el arte, buena pregunta, ¿no? Además es un tema que también he trabajado incluso ajeno a Lorca en mi libro sobre el SIDA, ¿no? Que publiqué en el año 2017 y que no sé si quieres que hable de un poquito de él. Sí, ¿por qué no? Sí. Porque tiene que ver mucho, ¿no? Que tampoco quiero extenderme y después pasamos a la conexión con Federico, ¿no? Ese es un libro en el que estudio el impacto que tuvo el SIDA en las artes plásticas neoyorquinas, un libro que hice a caballo entre España y Nueva York, en el Lely Longman Museum de Nueva York, y cuáles fueron los primeros artistas que trabajaron para luchar contra el SIDA, ¿no? A través del arte. La mayoría eran artistas homosexuales, ¿no? No todos, ¿no? Entonces, y lo que la proyección de estas artes, de las performances, de la pintura, de los grabados, tenían que ver con el homoerotismo, con el arte, digamos, sí, homosexual también de alguna manera, porque ya sabes que el primer colectivo demonizado en el impacto de la pandemia del SIDA, injustamente fue el colectivo gay, el colectivo homosexual. Luego sabíamos que desde el minuto 1 el SIDA nos podía tocar a todo el mundo, homosexuales, no homosexuales, heterosexuales, mujeres, hombres, niños, por desgracia, ¿no? Pero hubo una fijación durante 10 años en que ya sabes que ni se investigó nada. Entonces, yo tuve una preocupación especial por este tema, ¿no? Porque fue una época que vivimos todos, que conocimos a gente que murió de SIDA,
Y bueno, investigando por ahí, di con un pintor interesantísimo, Dalmas Howe, ¿no?, que es el nexo de unión de este libro, y a partir de ahí, que sigue vivo en Nuevo México, pues realicé esta investigación, ¿no? Eso por una parte, un libro que además estoy muy contento porque fue muy complejo de redacción, y luego tuve la suerte de que lo publicara Biblioteca Nueva, que para mí es una editorial icónica, ¿no?, porque la editorial que publicó nada más y nada menos que las obras completas de Freud en España en los años 20, ¿no? Eso por una parte, y luego pues he estudiado pues toda la parte homoerótica en la obra de Lorca, ¿no?, o por lo menos gran parte de ella, sobre todo la referida a las artes plásticas, ¿no? De hecho realmente tengo mucho escrito sobre ello, bastantes artículos, pero en concreto los dos últimos libros, el de Efebos Tristes, que es la imaginería homosexual masculina en la obra de Lorca, y que ha sido un trabajo de muchísimos años para llegar a esas conclusiones, y el último libro, el que hemos visto fuera, el de El Apocalipsis según Federico García Lorca, que es el análisis de los dibujos que Lorca hace en Nueva York para ilustrar Poeta en Nueva York. Esos son los dos últimos libros, y que abundan todo el tema del homoerotismo fundamental, que además en conexión y muy importante, ya que estamos en La Mancha, estamos en Ciudad Real. Lorca tiene una gran vinculación con La Mancha, que podríamos hablar bastante de eso. Es fundamental uno de los grandes artistas manchegos, que es gran amigo suyo, Gregorio Prieto. La tríada, como yo digo, la Santísima Trinidad, Prieto, Cernuda y Lorca, son los primeros que abordan el tema del homoerotismo en los años 20, ¿no?, a través del tema del marinero, ¿no?, el tema del marinero como icono del homoerotismo. Por cierto, el año que viene se celebra el centenario de la generación del 27, al que he sido invitado al Congreso Internacional de Madrid, y voy a hablar precisamente de estos temas. Voy a hablar de Gregorio Prieto, que por cierto tiene un museo maravilloso en Valdepeñas, que imagino que aquí conoce todo el mundo. Sí, o casi todos. O casi todo el mundo, y bueno, y es esencial para entender los dibujos de Lorca, sobre todo los dibujos de marineros, que tiene muchísimos. Sin Prieto es imposible. José Luis, formas parte del grupo de investigación Universidad, Escuela y Sociedad. Sí. Cuéntanos. Sí, bueno, este es un grupo, anteriormente estuve en otros, pero este es un grupo al que tengo mucho cariño, porque quien me invitó pues es una gran amiga mía, amiga de carrera, somos como hermanos, ¿no?, que es Marisa Hernández, catedrática en Granada, que es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, y yo, que me dedico a la docencia también de secundaria y de bachillerato, pues me dijo: José Luis, tienes que estar con nosotros. Y entonces, bueno, pues estamos ahí, llevo ya con ellos trabajando pues desde el 2010 más o menos, o sea, ya llevo muchos años, y colaboramos en congresos, en másteres, dando clases, publicaciones. Tenemos una revista UNERS, que se llama, en el que también publicamos. Y además está muy bien porque tiene que ver con la docencia, ¿no?, o sea, con lo docente, con la pedagogía, ¿no?, y eso a mí me viene muy bien, porque me dedico a la docencia, ¿no? Sin duda, claro. Claro, y es un grupo muy, muy interesante, que empezó pequeñito, ¿no?, y que poco a poco se ha ido agrandando y tiene ya una relevancia a nivel nacional e internacional realmente importante. Yo estoy encantado, ¿no?, de estar en ese... Eres asiduo a congresos nacionales e internacionales como ponente, y además has sido como profesor a las universidades de Cádiz, Córdoba, Málaga, Madrid, Brasil. Eres internacional. Allí donde me han requerido. La verdad es que sí, no me puedo quejar, porque a veces es complicado cuando trabajas en secundaria y bachillerato conseguir, pero me he movido mucho, mucho tesón. He estado en España, estuve también en el Instituto Cervantes de Nueva York hace ya muchos años, pero sí que es verdad que ha citado Brasil, donde me invitó una amiga, ya primero compañera, primero amiga en la Universidad de Santa Catarina, y tuve una experiencia preciosa. Primero por el trato que me hicieron, primero porque me fui a un sitio maravilloso, al sur de Brasil, un sitio ideal, que fui durante un verano, era un curso de posgrado,
grado, ¿no? Y donde fui a hablar de Lorca y su relación con las artes plásticas. La verdad que fue una experiencia preciosa, ¿no? Y allí, bueno, pues hablamos de todo, toda esta temática con alumnos ya de posgrado y, bueno, y luego conocí un país que ama la figura de Lorca, que ama el español, que allí no necesitaba, se habla portugués, pero no necesitaba el portugués para nada, todo el mundo se dirige a ti en español. La verdad es que estuve encantado en esa experiencia, ¿no? Hemos tocado y has hablado en algún momento de la conversación de distintos libros, sí, pero yo los tengo aquí apuntados, ¿no? El sí, Apocalipsis, según sí, Federico García Lorca, sí, Efebos Tristes, Arte sí, y Sida en Nueva York, sí, Clasicismo y Vanguardia en la Barraca de Federico García Lorca. ¿Cuál de ellos te produce más satisfacciones? Cada uno tiene su espacio. Siempre diría el último, pero realmente sería injusto que dijera eso. Digo el último porque quizá el Apocalipsis, según Federico García Lorca, es el libro más complejo que yo me he atrevido a hacer, ¿no? Y he tenido que tener todo un bagaje de toda una vida dedicada al estudio de Lorca para decir, bueno, me lanzo al vacío, me voy a Poeta en Nueva York, que es una obra clave para mí y para el mundo de la poesía, ya no solo en español, universal, vamos. Y decidí el paso, digo, me lanzo al vacío y luego la verdad es que no me salió mal cuando alguno de los referentes o personas que tú admiras, ¿no? De los grandes lorquistas, por ejemplo, como Andrew Anderson, se pusieron en contacto conmigo para darme la enhorabuena. Estoy hablando de un catedrático de Harvard, ¿no? Que me escribe y yo decía, esto será una broma, ¿no? José Luis, enhorabuena por tu libro. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, digo, genial, pero me ha encantado, era un trabajo necesario, ¿no? Entonces, ese libro es muy complejo porque Poeta en Nueva York es una obra inabarcable y será inabarcable siempre porque es una obra muy difícil, llena de imágenes, pero claro, yo tenía una base importante que eran los 24 dibujos que Lorca creó en Nueva York y a la vuelta a España, y a partir de ahí articulo todo el discurso con la obra en sí y todo lo aprendido anteriormente, ¿no? Ese trabajo es muy especial, ¿no? Pero también el primer libro, el libro de las escenografías, es un libro que tengo un cariño, y es de la Barraca también. De la Barraca es un libro maravilloso, además, alguna gente desconoce que Lorca pasó por aquí, por La Mancha, ¿no? Y que, por ejemplo, en Villanueva de los Infantes iba a hacer una puesta en escena de Fuentovejuna en el año 1932, al final no pudo ser, pero pasó por Fuenllana, se quedaron en la casa de Edmundo Rodríguez, al que yo conocí cuando empezaba mi tesis doctoral, que hice un viaje desde Granada a Madrid, que lo tengo que traer a colación porque conocía muchos componentes de la Barraca. Ese libro, lo digo, es muy especial porque sí que tiene testimonios de gente contemporáneos y amigos de Federico, ¿no? Entonces, uno de ellos fue Edmundo Rodríguez, un manchego que era muy jovencito cuando conoció a Lorca, que tuvo una caída en la rodilla, que se rompió la pierna, y bueno, todo eso me lo contó en un viaje de Granada a Madrid y luego de vuelta, ¿no? Para mí fue emotivo cómo tocaba el piano en aquella noche en su casa en Fuenllana, cómo estaba todo previsto para montar en Villanueva de los Infantes, Fuentovejuna y los entremeses cervantinos, pero al final no pudo ser. Pero da igual, hay un texto por ahí maravilloso de Lorca que habla de Quevedo y que habla de la iglesia parroquial de San Andrés de Infantes y realmente hay una gran Se nota que lo vives. Sí, José Luis, es que lo vives. Es mi pasión, sí. Has disertado y disertas sobre la imagen homoerótica del marinero en la generación del 27. Del 27, sí. Ese es el tema que me han encargado para el año que viene, para dentro de 2 años, ¿no? Es un tema muy interesante, es un tema que me llevó de nuevo Federico. Federico tiene, en el libro de Efebos Tristes hay un capítulo amplísimo que hablo de la imagen del marinero, la imagen del marinero en sí, ¿no? Es un icono que se puede interpretar de muchas maneras, pero en Lorca solo tiene una visión, es la visión del homoerotismo, de la homosexualidad, esos efebos tristes, esos jóvenes melancólicos que lloran sus lágrimas, son los marineros junto con los clowns, los payasos y los bandoleros. Realmente se trata de la misma iconografía, no son esos jóvenes sempiternos, ¿no? que tienen miedo de llegar a la adultez, porque Lorca lo que más le aterra es llegar a ser adulto y siempre quiere ser un eterno adolescente o un niño joven, lo plasma ahí, ¿no? Y además van en conexión con su poesía, porque la obra plástica de Lorca corre paralela a su escritura, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, cuando él habla y pinta o dibuja marineros o dibuja bandoleros, él está escribiendo el romancero gitano, por ejemplo, ¿no? Cuando alude
bueno, a mujeres, pues está hablando de teatro de mujeres, cuando pinta mujeres, en fin, toda es una conexión, o sea, todo corre paralelo, ¿no? Él nunca deja de dibujar. ¿Podríamos decir que Federico García Lorca es uno de los grandes iconos de los escritores de toda la historia de España? Sin lugar a dudas. Yo creo que nadie lo debe dudar, pero por méritos propios. Me explico, no lo que algunos quieren bueno, ya se dice menos, pero Lorca no hubiera sido Lorca si no lo hubieran matado, no. Lorca era Lorca ya desde que escribía, desde que estaba vivo, hay un crítico por ahí que no italiano en la época que ya le llamaba el enfant terrible de la literatura española, o sea, ya en vida él triunfa. Mar Reinja, uno de los grandes directores del teatro europeo, en el año 33 monta La zapatera prodigiosa en Berlín, pero es que en el 33, 1933, se monta Bodas de sangre en Broadway, en Nueva York. Todo eso como que no se sabe, ¿no? Y si nos metemos en el terreno político, hasta Mussolini quiso llevarlo a Italia para reivindicar Yerma, que habla de la, de la fecundidad. Era ves que es un personaje ya en la época muy importante, ¿no? Y luego ya, bueno, pues la historia lo está poniendo en su sitio, ¿no? Lo ha puesto ya en su sitio, ¿no? De todas maneras, se le sigue leyendo poco, ¿no? Porque más allá de, que me encanta, de Bodas de sangre, que es una obra maravillosa, y de La casa de Bernarda Alba, y El romancero gitano, creo que poco más se lee, porque si le preguntas a alguien que te diga una obra de su teatro de juventud, aparte del Maleficio de la mariposa, pues tiene unas cuantas, maravillosas, por cierto. Bueno, tú vas a seguir con ese proyecto pedagógico, didáctico y social de Federico García Lorca, sí, y La Barraca de París. Claro, bueno, eso es mi parte de comisariado, ¿no? Que también me dedico al comisariado de exposiciones, bueno, con un amigo en común, Tomás, que es un gran artista, hemos hecho un Villanueva de los Infantes. Sí, ahora te pediré unas palabras sobre Tomás Ayuso. Pues entonces, pero sí, mi último comisariado, la verdad es que ha sido la exposición en París, la que hemos hecho, sí, Federico y García Lorca y La Barraca en París. Para mí ha sido lo máximo, de verdad. Pero es un proyecto que tiene continuidad. Esperemos que sí, e incluso con la idea de traerlo aquí a La Mancha, ¿no? Es una de las ideas, pero que tuvo su culminación en París en junio de este año, y en el que han colaborado conmigo 40 artistas, bueno, un equipo grandísimo, que parte del grupo de investigación de la Universidad de Granada, de mi amiga Marisa, de Nina, bueno, un grupo realmente poderoso, y que expusimos nada menos que en el Ayuntamiento de París, o sea, enfrente del Panteón de la Iglesia Santa Genoveva. Para mí fue un sueño, ¿no? Llevar a Lorca a París, y la colaboración de artistas, de más de 40 artistas de distintas nacionalidades, muchos españoles, pero había francesas, había ucranianos, había argentinos, y todo eso coordinado en un proyecto de casi 2 años de trabajo. Bueno, muchas personas de La Mancha pudieron verlo a través de Más Información, sí, porque subimos las fotos y el contenido, sí, de ese evento en su momento. Claro, y además salieron productos interesantes, porque han salido cuadernos didácticos, ha salido un catálogo maravilloso también que se puede conseguir, o sea que... José Luis, Tomás Ayuso no solo es un gran artista, sino que es muy amigo tuyo. Es muy amigo mío, es un artista que ya conozco hace muchos años, un amigo sobre todo, en el que también hemos colaborado en estos últimos, desde siempre, ¿no? Él es un gran grabador, ¿no? Como bien sabes, pero también le da todas las artes, es un gran experimentador, ¿no? Y hemos hecho cosas en común que todavía están inéditas, ¿no? Que queremos proyectar, pero bueno, es como mi artista de referencia, de cabecera, ¿no? Y la verdad es que tiene un buen trabajo todavía sin conocer. Él ha trabajado mucho también a Lorca. Hace un año hizo una exposición en la Fundación José María de Jaime en Villanueva de los Infantes, maravillosa, cuando yo presenté mi último libro, ¿no? Sí, porque hay que hablar aquí en este momento de vuestra vinculación con infantes, con Villanueva de los Infantes. Claro, sí. Llevamos ya un tiempo, sobre todo él, porque él tiene un taller allí, un taller de grabado, taller de arte Samatay, ¿no? Y que bueno, que oficialmente este verano lo abrió al público, ¿no? Con 2 exposiciones. De hecho hizo exposiciones. Sí, con Miguel Medina, que es también artista de infantes, con Ana Lima, que es de Marbella, y que hicieron una exposición muy bonita, con música y tal. Pero bueno, él pasa aquí temporada, lo abre a veces, y la verdad es que
consiguió el sueño de su vida, que era tener un taller propio, un taller maravilloso que tiene. Sí, amplio, yo lo conozco. Pues un taller que también, sería la envidia de cualquier artista. Entonces, claro, tiene ahí, lo que pasa que en invierno, como hace tanto frío, lo deja un poco de lado, pero bueno. No, pero lo que quiero decir es que no olvidáis tanto él como tú, infantes. No, jamás. De hecho, bueno, ya hemos colaborado alguna vez, yo también a nivel personal, y creo que para marzo, estarán por confirmarme, pero casi con seguridad para el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, daré una conferencia ahí seguramente sobre Lorca y la mujer, algún tema que me proponga, el que más le guste, sí. José Luis, ¿qué ocio tienes? Ocio. Porque con tanto trabajo, tanta obsesión por Federico García Lorca, yo no sé si tú tienes ocio. Mi ocio lo dedico a lo que más me gusta, que es mi pasión predilecta, que es la lectura y viajar. Viajar es otra de mis pasiones desde siempre. He sido un gran viajero, quiero seguir siéndolo, lo que pasa es que a veces no encuentro compañeros o compañeras de viaje porque mis destinos a veces son complicados. Pero bueno, Tomás es un gran compañero que me acompaña, pero a mí me gusta, soy bastante aventurero y sí, el tiempo que puedo me dedico a viajar. Lo demás, leer, y debería escribir más. Últimamente estoy un poco parado en escritura, pero mi ocio es sobre todo la lectura, que realmente tampoco es como ocio, es como trabajo, ¿no? Pero disfruto tanto que leo constantemente. ¿Qué es para ti la familia? Uy, la familia pues es importante, es tradición, es un patrimonio universal. Bueno, mi familia es muy reducida, ¿no? Tengo una hermana y un hermano ahí, y mis padres ya fallecieron, y mis sobrinos. Es importante, siempre que vengo al pueblo, yo vivo en Marbella, pero siempre me refugio en ellos, ¿no? O sea, es fundamental. Bueno, siempre se echan de menos los padres, ¿no? Sobre todo porque recuerdan la infancia, la juventud, pero sí es esencial, la familia es esencial. A veces hay complicaciones, pero la vida es que es así. ¿Y qué le pides a la vida? A la vida, ¿qué le pido? Pues fíjate, una cosa tan sencilla, tranquilidad nada más, paz. Paz. Paz, sí. Que no es poco, ¿verdad? Estar en paz conmigo mismo y con los demás siempre procuro estar en paz, pero paz ante todos. Sí. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don José Luis Plaza Chillón, historiador por encima de tantas y tantas cosas, y saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, por consiguiente, bueno, para un docente esto no debe ser ninguna dificultad. José Luis, comienzo. Cuando quieras. Defínete como persona. Bueno, soy una persona muy, no sé si perfeccionista, pero muy obsesivo. O sea, soy una persona que lo quiere todo rápido, bien hecho y muy preocupado. Soy una persona siempre quizás demasiado preocupada. Y además muy inquieto. Sí, soy muy inquieto, sí, pero muy preocupado por todo. Sí. Defínete como profesional. Bueno, es mi profesión en mi vida, es la docencia, ¿no? Verdad, a pesar de la dificultad, como he dicho anteriormente, me hace feliz. Creo que he sido y quiero seguir siendo el mejor profesional posible, ¿no? Que mis alumnos me entiendan, que yo sea capaz de transmitir mi pasión, mi debilidad, mis conocimientos a ese legado de esos chicos y chicas que cada día. Entonces, sí me preocupa, para mí es fundamental, no tanto los de alrededor, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? La burocracia claro, que hay detrás. Claro que sí, claro que sí. Pero, sí. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, me voy a decantar por el azul cielo, el mar a veces también, pero quizá porque soy apasionado de la pintura en general, pero el Quattrocento italiano es mi fascinación, y hay esos azules imposibles en pintores como Frangélico, Masaccio, esos pintores que yo amo, y esos azules que digo, ¿cómo ese azul cobalto, ese lapislázuli, me fascina, porque parece irreal, parece sacado de otro mundo. ¿Sí? ¿Cuál es tu fruta preferida? Me gustan muchas, pero voy a elegir una. Me pides una, las cerezas. Me encantan. Muy ricas. Me encantan las cerezas. Muy ricas. Sí, sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Curiosamente, creo que va con mi personalidad. Todo lo fuerte, lo ácido,
el vinagre, la acidez, todo lo que sea muy fuerte, las ciruelas verdes, todo lo que tenga acidez me encanta, pero a la vez también me encanta lo dulce. Y yo que soy medio diabético, imagínate qué peligro. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, normal, sport, normal. Sinceramente, una de mis grandes frustraciones. Me encantaría ser más atrevido a la hora del vestir y decir, ponerme un modelo de Thierry Mugler o de Gianni Versace. No soy capaz. Pero yo no por lo económico, sino que como que no me veo. Y eso es que en mi interior digo, pero ¿por qué no? Si la vida no pasa nada, ¿no? Pero sí. Yo te animaría. Amo la moda, la moda es un arte, ¿no? Entonces me parece esencial. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, pues la que tengo. ¿Tienes una? Tengo perrita, Lola. Lola. Que bueno, cuando yo no estoy está mi hermana Antonia, que la cuida de mis sobrinos, ¿no? Y mi cuñado. Y tengo 4 gatos también, que está ahí. Pero Lola es especial, Lola es un sol, una preciosidad de perrita, sí. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, pues yo creo que, si se puede entender por virtud la puntualidad, soy muy puntual. Eso lo demuestras. Sí, soy muy puntual y lo llevo muy mal, la impuntualidad lo llevo fatal. ¿Tu peor defecto? Creo que la impaciencia, soy muy impaciente. Sí. Lo quiero todo para ayer y no puede ser. No puede ser. Si tiene que ser mañana, pues mañana o otro día. Y eso no es bueno. ¿Tu comida favorita? Ay, pues cualquiera de las que hacía mi madre, que ahora ha retomado mi hermana Antonia, de las antiguas. Pero te digo una, por ejemplo, rinrán, me encanta. ¿Y qué es eso? El rinrán es una comida que se hace hoy por la zona de la Iruela y Cazorla, que se hace con patata cocida, con pimiento, con guindilla, y es buenísimo. Se hace para que llueva, dicen, bueno, y decían los antiguos. Y la verdad es que mi hermana, que ha retomado todo lo bueno de mi madre, pues hace unas comidas que yo cada vez que vuelvo le digo, Antonia, pues hazme esto que me encanta, y ella, con su buena voluntad. Curioso, y su bondad, lo hace, sí. Dime un libro que no sea tuyo. Ay, madre mía, qué difícil esto. Esta sí que es la difícil, porque claro, hay tantos, pero mira, yo me considero sobre todo un hijo del siglo XX. Estamos en el XXI, soy del siglo XX, nací en el 64, y creo que hay un libro que debería ser obligatorio de lectura para todo el mundo, ¿no? Sobre todo por su fuerza, su contenido y por lo que dice. Si esto es un hombre de Primo Levi, creo que es el libro que más me ha conmovido, que más me ha hecho llorar, y que yo siempre recomiendo. Es un libro que no te puede dejar indiferente. Lo que escribió Primo Levi lo vivió en Auschwitz, ¿no? Es un libro que no quiero volver a él porque no quiero bajar al infierno como hace. Es un libro maravilloso, por otra parte, ¿no? Una película. Pues yo que soy un cinéfilo, pues me lo pone muy difícil, porque no quiero caer en un lugar común que podría caer, ¿no?, de decirte pues las de Coppola o las antiguas. Te voy a decir una reciente que me impactó, que me dolió y que me reconcilió con la vida, nunca mejor dicho. El árbol de la vida, de Terrence Malick. Es una película de una hermosura, de una poesía, y que a pesar de su conservadurismo, entre comillas, que te hace reconciliar con el misterio, ¿no?, con la bondad. Es una película que te hace llorar, es de una belleza realmente magistral. Un actor y una actriz. Hoy tantos también, tantos y tantas. Te voy a decir, pues una actriz viva que la adoro, que es, la diré, ahí por favor, la actriz norteamericana, me sale ahora, la más grande, por favor. Bueno, hay muchas grandes. Sí, bueno, lo diremos. Regreso al muerto. Marlon Brando para mí es uno de los grandes iconos, la interpretación de cualquiera de sus películas, del Último Tango sobre todo, o de Apocalipsis Now, pues eso, Meryl Streep. Por favor. Yo adoro Meryl Streep porque creo que en la gran tradición de Hollywood, en la actriz, pues eso, que se transforma en cada uno de sus personajes. No ves a Meryl Streep. Es muy dúctil, sí, es muy dúctil. Pero bueno, hay muchas por ahí más, ¿no? Dime un político. Un político. Uf. Bueno, me podía ir a la historia, que hay unos cuantos por ahí interesantes, pero como hay, no me quiero ir tan lejos, me voy a ir al presente. Creo que fue esencial, y sí que me voy a mojar, es Nelson Mandela. Me parece que ese hombre se le debe reconocer para siempre, porque luchó por lo que no tiene que haber luchado, que
que nacemos libres y luchó por conseguir una libertad para él y para su pueblo. Me parece que Nelson Mandela es un ejemplo universal, maravilloso. Sí. Una ideología. Las ideologías, la ideología es una condena, como la identidad. ¡Wow! No sé. No sabría decirte, porque cualquiera puede llevar al maniqueísmo, cualquiera de las ideologías, pero bueno, quizá aquella que tenga que ver con lo que significa paz y amor. Sí. Una religión. Religión, todas o ninguna. Me explico también. La cultura religiosa es esencial. Yo no soy muy religioso, pero sí sé de dónde vengo. Mi tradición es judío-cristiana y como por tradición, pues me quedo en la que tengo. Y mira que he viajado a la India y me he sumergido en el hinduismo y en el budismo, pero al final, en esencia, casi todas son lo mismo, ¿no? Pero la idea de Cristo y lo que Él predica, existiera o no existiera, me reconcilia con la vida y con el mundo. ¿Sí? Un programa de televisión. No veo la tele hace muchísimos años, pero hay un programa que yo esperaba cada semana cuando era un adolescente, que era Cosmos, de Carl Sagan. Me parecía fascinante. Me acuerdo que mi padre, el pobre allí, tenía su bar y decía, pero ¿por qué te gusta tanto si no se entiende nada? Digo, bueno, yo sé, no lo entiendo algunas cosas, pero me quedaba embobado viéndolo. Sí, sí. ¿Qué personaje público admiras? Mira, pocos, no sabría decirte actualmente, pero te voy a decir no llegué a conocerla, pero sí llegué a conocer a su congregación en Madrás, en el sur de la India, a la Madre Teresa de Calcuta. Creo que esa mujer hizo una labor, aunque ahora quieren sacarle trapos sucios, creo que no. La labor de la Madre Teresa y todo el legado que ha dejado en la India es admirable. Sí, sí. ¿Qué personaje público detestas? Madre mía, tantos que mejor me callo. No sé, no quiero detestar, no cabe en mí el odio, de verdad, sinceramente. Puede caerme alguien más, pues me callo, no detesto a nadie. ¿Qué te pone, José Luis, de los nervios? A veces, yo mismo no, la mala educación, no la soporto. La mala educación no puedo. De hecho, pongo un ejemplo, cuando un alumno entra a clase y no dice buenos días, llega tarde, le digo, entra y sale. Di buenos días, que estamos aquí personas, tantos compañeros, estoy yo. No puedo con la mala educación. Es algo que se ha perdido. No perdonarías. Lo perdonaría todo, creo que hay que perdonar. Sí, mi padre perdonó a los que mataron a su padre después de la guerra, ¿no? Y dice, bueno, si hay que tirar para adelante. Si fue el ejemplo de mi padre, que tenía a su padre en una fosa común, que la tiene por ahí, y supo perdonar, yo, como ese ejemplo, lo quiero seguir, sí, hay que perdonar. Sí. ¿Qué te hace reír? Pues mira, me hacen reír los bebés, los niños, esa cara inocente, reír, sonreír y a la vez te hace feliz, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te hace llorar? Pues volviendo a lo mismo, ver sufrir a un niño, cualquiera, no soporto, un niño llorando, eso como aquel lema que decía Baroja, no haría feliz al mundo si para eso tuviera que hacer llorar a un niño. No, llorar a un niño no, jamás. A nadie, pero un niño es vulnerable. Sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues intento no reaccionar, ya no. Es que cuando era más joven igual saltaba, ¿no? Pero no, mejor casi a veces es callarse, silencio. ¿Para qué? ¿Eres capaz de guardar un secreto? Creo que sí. Creo que sí, soy capaz. ¿Y conoces muchos? Pues alguno que otro conozco por ahí, sí conozco algunos, sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, yo que soy muy transparente. Sí, eres eres un libro abierto. Mis nervios, todo. ¿Cuántas horas trabajas al día? Depende, pero generalmente muchas horas, muchas. No voy a decir todas, pero casi. Porque también a veces la lectura es trabajo. ¿Qué añoras de tu niñez? Hay las calles de mi pueblo en esta época llenas de nieve y los niños, los amigos jugando, resbalando, ¿no? ¿Tu pueblo? Es un poco el paraíso perdido, ¿no? Esas nevadas, esa felicidad, esa ingenuidad. ¿Tu pueblo es? La Iruela, en Jaén. La Iruela. Ahí en la Sierra de Cazorla. Ahí está. Y además debe ser un pueblo muy bonito, ¿no? Es bonito, sí. Es bonito, sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues casi a nadie. Últimamente
he dicho no a alguien que, querido a mí, pero que tenía que decir que no, porque las cosas son así. Y tenía que decir que no, pero a casi nadie. Bueno, a veces a mis alumnos, pero eso es otra historia, ¿no? No digo casi no. Y hago mal, a veces hay que decir que no. Hay que decir que no, por aquí no paso. Pero te cuesta. Sí, mucho. ¿Tienes alguna manía que sea confesable? Manías. Una manía muy tonta, la voy a confesar por primera vez, que me gustan los números pares. Fíjate qué tontería, si compro algo... Tiene que ser pares. Si son 6 manzanas, pueden ser 5, fíjate qué tontería. Curioso. Sí. Un lugar para vivir. Tantos, pero mira, me voy a quedar con el que me hizo muy feliz en la vida y es que Granada. Amo Granada, es una ciudad Granada es una ciudad extraordinaria. Granada, es maravillosa, sí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Tengo pinta de conformista, pero tengo un fondo realmente reverde, ¿no? Yo, como Rimbaud, el gran poeta que admiro, es necesario ser eternamente moderno, ¿no? Pues por ahí sí me gustaría ser más atrevido y más rebelde, por ejemplo, en el vestir, que no lo soy. ¿A qué edad, José Luis, te convertiste en hombre? Pues depende cómo se mire, si es hombre como trabajo, pues desde muy pequeño, porque mi padre tenía un bar y desde muy chiquitito nos hacía trabajar para que viéramos que era el trabajo, pero vamos, sin ningún tipo de acritud, maravilloso, ¿no? Pero bueno, era un niño al fin y al cabo. Bastante tardíamente, ¿eh? Sí, bastante tardíamente, ya 20 y tantos, no, fui muy lejano, o sea, para sentirme, pero realmente cuando te vas de casa, ¿no? Cuando dejas a tus padres, te enfrentas a estudiar en Granada, ya te enfrentaste con los problemas ya no solo a nivel emocional, sino a nivel que tienes que buscarte las habichuelas, ¿no? Entonces no te queda más remedio que hacerte hombre, por eso no entiendo pues muchos hijos e hijas que se quedan hasta los 40 en casa, ¿no? Nunca van a ser hombres o mujeres, ¿no? Claro. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues la que he dicho anteriormente, la tranquilidad, vivir en tranquilidad. Es que tampoco pido mucho, es eso. Un lema en tu vida. Aquí si me permite, pues me voy a apropiar claro. de unas palabras de Federico, ¿cómo no? Si vive conmigo, ¿no? Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio. Es de un dibujo... Qué interesante, ¿eh? Sí. Que hizo en Buenos Aires, y es un marinero con los ojos vacíos que aluden a la muerte y ese misterio que Lorca y que lo llevó también a la muerte, ¿no? Ese misterio que nos tira para adelante, sí, creo que sí. José Luis, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Son muchas, pero muchísimas. Pero me decanto por los Beatles. Podría ser cualquiera de los Beatles, cualquiera. Pero me decanto por El largo y sinuoso camino. Creo que es una canción que ya finiquita el grupo y que es tan melancólica y que a mí me cuesta escucharla porque siempre se me escapa una lágrima. Es una belleza. La letra es fascinante si la traduces, ¿no? Es la despedida de los Beatles, es la despedida de la vida, es la despedida de todo, ¿no? Pero después de haberlo hecho bien, ¿no? Es una bellísima canción. Escucha. Cantada por... The long and winding road that leads to your door will never... La verdad es que es una bella canción, sí, como todas las de los Beatles, todas, ¿verdad? Todas, es difícil elegir. Pues ya ven ustedes, hoy hemos conocido a José Luis Plaza Chillón. Podría decir muchas cosas, pero fundamentalmente es un erudito en la obra de Federico García Lorca. Nadie conoce tanto en este país como él. Es una persona merecedora del respeto y la consideración por su obra, por su trabajo, por su quehacer y sobre todo porque es así de sencillo. No cambies. Muchas gracias. Gracias por haber venido. A ti por invitarme. Cuídate. Igualmente.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo?